el régimen de organismo descentralizado. Es decir, ustedes creen que el modelo jurídico que debe seguir teniendo Pemex es un modelo de organismo descentralizado, es decir, una dependencia de la administración pública paraestatal. Lo que nosotros hemos votado en la reforma constitucional es convertir a Pemex justamente en una empresa pública productiva destinada o dirigida, cuyo mandato principal es a maximizar la utilidad y eventualmente también el beneficio a los mexicanos. Todo aquello que ustedes dicen que Pemex es hoy, todo lo que nunca ha sido, es justo lo que nosotros estamos proponiendo y defendiendo para Pemex, y el motivo central de esta reforma. Sobre los pasivos laborales, de verdad es incomprensible su posición. ¿Bajo qué esquema económico y jurídico las obligaciones que contrae un organismo descentralizado no son responsabilidades directas del Estado? ¿Bajo qué esquema? Un organismo descentralizado, piénsese en el que sea, ¿bajo qué modelo jurídico y económico las obligaciones que contrae con proveedores, con trabajadores, no son responsabilidad directa del Estado? ¿Bajo qué modelo? Es algo que no han venido a explicar en ningún momento a este pleno. Déjenme darles una mala noticia, señoras senadoras y señores senadores del PRD. Nosotros no hemos tenido ningún empacho, ningún rubor en venir a defender lo que consideramos una buena reforma para México. Lo hemos dicho con sentido de honor, dando la cara, dando el debate, desmontando uno a uno las mentiras, las distorsiones y los mitos que se han sembrado en este debate. No le tememos al juicio de la historia. Hemos dado la cara y defenderemos esta reforma cada vez que sea necesario. No tenemos la mala conciencia que ustedes tienen por la absolutamente fallida reforma fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Senador Gil, le querían hacer una pregunta, a ver si la aceptaba o no, senador Gil. Gracias. Sonido en el escaño del senador Ríos Peter para formular una pregunta. ¿Y para qué efecto el senador Delgado? Alusiones. Alusiones. ¿Usted ya no pregunta, no? Sonido en el escaño del senador Ríos Peter. En realidad yo quería por hechos, me dicen que ya no es posible. Sin embargo, le pido respetuosamente al senador Gil que no se nos vaya a ir a comer, porque este debate, aun cuando está seccionado, es importante que cosas que ha dicho las podamos contraargumentar. Muchas gracias, senador Penchina, por no alejarse del debate. Seguimos pendientes. Muchas gracias. Seguirá el debate en la discusión en lo general, senador. No, senador, le vas a decirle al senador Ríos Peter, porque me interpeló en pregunta, que en todo caso, si requiere usted algún consejo para el debate, lo invito a comer. Senador Delgado, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, hubo varios, gracias por citarme al senador Gil. Me dice, bueno, ¿qué dijimos nosotros que era parte de nuestra propuesta? Planteamos la disyuntiva que se tiene en todos los países ante la apertura de un activo natural, como lo es el petróleo. Se tienen dos opciones, dice Stiglitz. Una, o corriges tu empresa estatal, o la otra, privatizas. Lo que ustedes han hecho fue optar por privatizar, pero en aras de una supuesta competitividad del mercado energético, lo que hacen es minimizar la participación de Pemex. ¿Qué necesita Pemex? Pues son parte de las propuestas que se están haciendo aquí incompletas. Tener un gobierno corporativo, aliviarlo de la carga tributaria que tiene actualmente, para que tenga la posibilidad de modernizarse y, por ejemplo, ir a aguas profundas, liberarla de la corrupción,
antes de privatizar. ¿Se logra todo esto? No se logra al 100%. Hay avances, sí, porque se disminuye la carga fiscal, pero no lo suficiente. Y enlisté algo de lo que usted no tomó nota: ¿cuáles son las insuficiencias que se tienen en este esquema? Por ejemplo, por supuesto que las empresas estatales tienen además que financiar parte del gasto público, pero ¿cómo competir si tiene un régimen distinto de recuperación de costos? Pemex lo tiene definido, alrededor del 12.5%. Para las empresas privadas se tendrá que negociar contrato por contrato, y eso dependerá de la función de costos de cada campo a explorar. ¿Cómo puede competir cuando Pemex él sabe lo que puede recuperar y las empresas lo pueden negociar en absoluto? ¿Cómo puede competir si cada mes tiene que dar adelantos del derecho de utilidad operativa? ¿Cuál era una de las propuestas que hizo el PRD? Que pagara sus impuestos como lo paga cualquier persona moral, con su declaración anual, y que no se le quitara la posibilidad de tener una planeación financiera. Aquí tiene que dar adelantos, genere o no genere el derecho. ¿Cómo competir si no puede elegir a sus socios? Quien elige a sus socios es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces es falso que Pemex vaya a competir, que sea una empresa competitiva del Estado. La están dejando en una gran desventaja, y el costo de la reforma energética va a ser la desaparición de esta empresa. También precisó el senador Penchina la propuesta que se hizo respecto al tema de pensiones y el pasivo laboral. La propuesta que usted leyó, pues es muy similar, bueno, que leyó una propuesta del PRD, es muy similar a cómo se resolvió el tema del ISSSTE, cómo se pasaron los trabajadores del ISSSTE al esquema de los Afores. En la transición de sistemas de pensiones, de sistemas solidarios con beneficios definidos a un sistema de cuentas individualizadas, hemos vivido dos experiencias: la experiencia del IMSS y la experiencia del ISSSTE. En el caso del IMSS se hizo opcional de que los trabajadores pudieran jubilarse con la ley en la que fueron contratados o pudieran voluntariamente pasarse al esquema de Afores. Por supuesto, convive un esquema híbrido donde la generación de trabajadores bajo la ley que tenían antes de Afores, pues se van a jubilar en ese régimen, por cierto, que ha generado y está generando un creciente pasivo laboral. La otra opción es lo que se hizo en el ISSSTE, que es reconocer los años de antigüedad a través de un bono para que desde ese momento todos estén dentro del régimen de cuentas individualizadas, más el bono que equivaldría al ahorro que pudieron haber tenido durante toda su vida laboral en los años de servicio que se estén pactando. Entonces, no hay nada extraño. Aquí lo que se está planteando es en lo que diferimos es cómo resolver esta situación y no irnos por la falsa puerta de que las Afores van a ser la solución, porque ya sabemos que está haciendo un enorme negocio para los bancos, pero un pésimo negocio para los trabajadores mexicanos, que no van a tener una pensión digna a su retiro, que están los trabajadores mexicanos contribuyendo a la estabilidad financiera de este país a un costo enorme,
porque los salarios cada vez alcanzan para menos y ellos, la expectativa de tasa de reemplazo es que no alcance ni siquiera el salario mínimo. Por cierto, que al ser obligatorio que se vaya a un salario, que se tenga a fuerzas la pensión equivalente a un salario, hay un pasivo creciente oculto para el gobierno. Entonces, en lo que se está diferiendo es en las salidas que se están planteando. Podríamos corregir, ya lo dije aquí, podríamos rescatar un sistema solidario. Me parece que no puede continuar ese esquema sin contribuciones. Podría hacerse un esquema contributivo y definir muy bien las reglas para este sistema y que no generara una carga para esta empresa. Es cierto, y yo lo dije aquí al principio de mi intervención, que no le escatimamos nada, absolutamente nada, las aportaciones que ha hecho Pemex a la economía del país. Mencionaba usted infraestructuras en la Ciudad de México y en otros lados, y desafortunadamente parte o el 40% de la renta petrolera también está sirviendo para financiar los bonos Fobaproa, uno de los mayores fraudes que se han cometido contra el erario mexicano, o también sirvieron desafortunadamente esa renta petrolera para financiar el Pemex Gate. Pero todo eso es parte de lo que se tiene que corregir, y en la reforma, regresando a lo que se discute el día de hoy, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, permítanme insistir que este cambio que se está haciendo de fondo, donde ante una eventualidad caída en los ingresos, en lugar de que el gobierno se apriete el cinturón, pueda recurrir a una bolsa adicional del Fondo Mexicano del Petróleo, a uno de los fondos que se están creando, para que el gobierno no se tome la molestia de revisar su gasto o de recortar el gasto no productivo. Esto lo que va a hacer en el mediano plazo es incrementar la dependencia del gasto público para la renta petrolera. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, en contra. No. Gracias. Senador presidente, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, estamos a solo unas horas de que concluya una etapa, solamente una etapa, de un proceso histórico sobre un tema central de la vida política, pública y económica de nuestro país. Y en este proceso, yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo, en este proceso, el PRD ha abonado en el debate. El PRD ha abonado contrastando ideas que sabemos que no les gustan, pero aquí es donde hemos dado ese debate, con argumentos, con estudios de la experiencia internacional, de la experiencia nacional, tanto reciente como histórica. El PRD decidió venir a proponer, a diseccionar uno a uno los dictámenes y a aportar razones y alternativas. El PRD ha sido en esta discusión el partido del cómo hacer bien las cosas. No ha sido el partido que se ha ausentado del debate, no ha sido el partido del no. Constancia hay, son múltiples las reservas que hemos presentado desde comisiones y en el Pleno al dictamen. Reservas que, por cierto, cuando las presentaron los diputados, después se vinieron a aplaudir y a llenarse la boca de que eran grandes cambios, cuando nosotros fuimos los primeros que les presentamos. Reservas como el tema, por ejemplo, de las áreas naturales protegidas, que fuimos nosotros los primeros en decirlo. Nunca fuimos el partido del no, fuimos el partido del cómo.
Ha habido señalamientos precisos de errores, de insuficiencias, de ausencias de buenas prácticas. En esta tribuna, mis compañeros Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Mario Delgado, Armando Ríos Peter, Lorena, Angélica de la Peña, Isidro Pedraza, Alejandra Barrales, Fidel de Médicis, Laida Sansores, que con tanto cariño la reconocemos como una de nosotros, han venido a decirlo. Nunca nos hemos ausentado. No hemos venido en ningún momento a oponernos por oponernos. Hemos venido a realizar el ejercicio democrático de examinar crítica y exhaustivamente y de manera propositiva las propuestas legislativas como correspondería a una oposición responsable. Eso es lo que hemos estado haciendo aquí. A algunos eso no les gusta, algunos creen que es una pérdida de tiempo, algunos son los que mandan a sus asesores para que se aplauda a los senadores que sí se han atrevido desde el Partido de Acción Nacional a hacer uso de la tribuna, y yo a ellos los felicito. Pero la ausencia del debate, la ausencia de los argumentos, la ausencia de las ideas no es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad que quedará en la historia de este proceso legislativo. El PRD es un partido con iniciativas, es un partido con ideas, y así lo acredita la propuesta integral de reforma energética que presentamos en la voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que incluía el cambio en el régimen fiscal, su autonomía presupuestal y de gestión, la revisión de tarifas y de costos, de precios y subsidios de los energéticos, el fortalecimiento de las instituciones del diseño de la política y de la regulación en el sector, que incorporaba algo que no se ha discutido aquí, que decidieron postergarlo: la transparencia y la transición hacia energías no renovables. Eso es lo que incluía nuestra propuesta. Creábamos una instancia para el manejo de los excedentes petroleros con un sentido profundamente social. Por eso es que yo quisiera pedirle a la presidencia que dé lectura a los artículos 3º y 4º transitorio del dictamen de la Ley Federal de Deuda Pública que estamos aquí discutiendo. Pido a la Secretaría que dé lectura a los artículos que ha mencionado el senador Zoé Robledo. Tercero y cuarto del dictamen, presidente. Tercero y cuarto del Transitorios dictamen. del dictamen. Transitorios. En un momento, senador. Sí, muchas gracias, senador presidente. Y a ver si me cambia el agua, ¿no? Porque ya está medio... Transitorios. Tercero, el Gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en vigor del presente decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, modifique el reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios e implemente un programa de austeridad en el gasto. Dichas modificaciones, sin considerar el reconocimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del Gobierno federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar al menos que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el sistema de ahorro para el retiro y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro, para reflejar el cambio en la esperanza de vida, con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno federal. La proporción de la obligación de pago, que en su caso asuma el Gobierno federal, será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral
reconocido conforme a lo señalado en el párrafo anterior, que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el reglamento de trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno federal, una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este artículo. También determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación. A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno federal y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de egresos de la Federación que corresponda, a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Como requisito indispensable para que el Gobierno federal pueda asumir, en los términos del presente artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, con el objeto de identificar las características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y los determinantes de la evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. La Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá al financiamiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de que, derivado de la auditoría practicada, detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en materia de responsabilidad penal. Muchas gracias, senadora. Secretaria, ¿por qué he pedido que se diera lectura a estos dos transitorios de lo que se va a votar hoy? Y ojalá estuviera aquí el senador Penchina, que dice una y otra vez algo obvio. Él no escribió la propuesta del PRD, tampoco esa, por cierto, pero al parecer tampoco se tomó el cuidado de leerla cuando vino a contrastarla. Porque, ¿qué es lo que dice ese dictamen y qué hace totalmente diferente cómo se asume una estrategia frente a los pasivos de Pemex? Uno, que la propuesta de Cárdenas, que es nuestra propuesta, se establecían controles democráticos para resolver el pasivo laboral. Iba a ser esta asamblea quien podía resolver el tema de los controles del pasivo laboral. Pero lo más importante, y ahí sí me quiero referir a mis amigos, compañeros senadores del Partido Revolucionario Institucional, nuestra propuesta nunca, jamás puso un condicionamiento a los derechos adquiridos legítimamente por los trabajadores de Pemex para atender el tema del pasivo laboral. Esta propuesta sí lo hace. Esta propuesta es la de la condición, es la del control absoluto por encima de los trabajadores. Esta propuesta nuestra, por supuesto, que en ningún momento condicionaba absolutamente nada. Y permítanme terminar diciéndoles una cosa. Miren, en esta etapa que hoy concluye se confrontaron claramente dos perspectivas y dos planos distintos. Uno, sobre qué hacer con los energéticos,
¿Qué hacer con el petróleo mexicano? La pregunta insistente que yo le seguiré haciendo, ¿reforma energética para qué? Nuestra idea era ir a una reforma energética modernizadora que usara la gran riqueza petrolera de México para atender nuestros grandes problemas nacionales. El petróleo como el gran pegamento para transitar hacia un nuevo pacto social, un pacto social que reconcilia la democracia con el libre mercado. ¿Cómo? Definiendo las prioridades y el destino de la renta petrolera para construir una sociedad de oportunidades para los más pobres del país, para terminar con la desigualdad. Y el segundo tema que se contrastó en este proceso, y este tiene que ver de cómo entendemos la democracia algunos y cómo la entienden otros. Cómo se entiende la minoría y cómo se entiende el disenso. Cómo entendemos el hecho de ser mayoría y cómo entendemos el hecho de ser minoría. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer ayer un artículo del doctor Diego Valadez en el periódico Reforma. Ahí él decía, uno de los riesgos del debate político es tomar la pendiente resbaladiza de anular al discrepante. Y eso es lo que han intentado hacer muchos senadores del PRI y del PAN en todo este proceso. Y es que en este debate se ha tenido la tentación de calificar, o mejor dicho, de descalificar a quienes nos hemos opuesto a esta reforma como conservadores. Aquí sí les pido respetuosamente, compañeros, no se equivoquen. Con ese criterio de señalarnos como conservadores, el día que alguien tenga la ocurrencia de intentar transformar el artículo 3º constitucional para que haya educación religiosa en la escuela pública, cuando nos opongamos, nos van a decir conservadores. El día que alguien tenga la ocurrencia de quitar de la Constitución las normas en materia del trabajo y nosotros nos opongamos, también nos van a llamar conservadores. No, compañeras y compañeros, la esencia conservadora es otra, no es la oposición, es el mantenimiento de los privilegios. Eso es ser conservador. El PRD no ha asistido a estos debates para que las cosas sigan igual. Ha asistido para que efectivamente cambien, pero que cambien con una perspectiva distinta, con una perspectiva a favor del ciudadano, a favor de la sociedad y menos para los privilegios de los grupos políticos y económicos que dominan a este país. El PRD en esta discusión ha visto no solamente hacia la historia, sino fundamentalmente hacia el futuro. Ha traído a esta tribuna la discusión global más importante respecto a cómo debe atenderse la desigualdad y que ustedes no han incluido en esta reforma. No han incluido particularmente la discusión sobre el papel limitado del mercado, su insuficiencia redistributiva y esta necesidad de la intervención social del Estado para acabar con la desigualdad como el problema central de nuestro país y de nuestra sociedad. Los verdaderos conservadores son quienes a ultranza ven en el mercado su única guía y del que con obsecuencia no los deja apreciarle ni defecto pequeño ni mejora posible. Esos son los verdaderos conservadores. Por eso compañeros y compañeros, no es el cierre de una etapa histórica del país. Es nada más un momento que tiene otras etapas de la vida pública del país. La decisión última está en manos de quien realmente detenta la soberanía y no solamente de quienes la representan. Esta etapa de nuestra historia no termina hoy. Terminará, se los digo claramente, entre las 8 de la mañana y las 18 horas de la tarde del domingo 7 de junio de 2015, cuando los mexicanos acudan a ejercer por primera vez su derecho a consulta popular. En esta etapa que hoy concluye, el PRD, sin obstrucciones, asistió a un proceso legislativo en donde el resultado era por demás previsible. Reconocimos que veníamos en minoría y democráticamente nos atuvimos a las reglas de la mayoría. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué este 17% de senadores les preocupa tanto? ¿Por qué este 17% de senadores ha podido poner el ritmo de generar un debate al cual ustedes querían rehuir? La respuesta es muy clara. Gracias, senador. Es esta respuesta. Perdón, presidente, no he terminado. Le pido tolerancia. Esta es la respuesta que ustedes no están viendo. Esta es la nueva mayoría que integra nuestro país. Esa es la mayoría que cree en la consulta popular para modificar los equilibrios políticos de México. La mayoría
que está aquí representada se va a ver desafiada por esta nueva mayoría. Y esta es la nueva mayoría que hará valer su decisión el 7 de junio del próximo año. Si de verdad se llaman ustedes demócratas, no pondrán en duda a esta nueva mayoría. Una nueva mayoría que está desencantada y distanciada de la política, que quiere decidir, que quiere opinar, que quiere consulta popular. Hoy esa mayoría la representan cerca de 66% de los mexicanos, según una encuesta de Reforma. Por favor, concluyera. Claro que sí, presidente, con mucho gusto concluyo. Por eso hoy nada hay que celebrar. Hoy lo que se está aprobando en unos días y lo que está por aprobarse no es definitivo. No salgan mañana a decir misión cumplida, solamente es una ficción cumplida. La Constitución decidió poner en manos de los ciudadanos la última palabra sobre este tema. Y ahí es donde nos vamos a volver a ver. Llegó el momento de demostrar que la democracia está en riesgo y que la democracia la puede salvar solamente este 66% que cree en la consulta popular como la vía para vincular su decisión con las decisiones públicas. Ya corresponderá al Congreso y a las instituciones públicas asumir la decisión democrática de los ciudadanos que hoy representan a esta nueva mayoría. Bien dice el refranero mexicano, no hay momento más oscuro que cuando va a amanecer, y eso será dentro de 306 días. Veremos ese nuevo amanecer, el de la irrupción ciudadana, la recuperación del patrimonio de todos los mexicanos, que lo único que se hizo aquí fue lograr que se cambiara de manos. Se lo repito, nos vemos el 7 de junio, nos vemos en la consulta popular. Muchas gracias. Gracias, senador Zoe Robledo. Sonido desde a la senadora Dolores Padierna para alusiones personales, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Y para hechos, en su turno, el senador Armando Ríos Peter. Decía el senador Penchina que no demostramos lo que decimos. Entonces traje a esta tribuna 3 documentos muy importantes. Este es el informe de Pemex ante la SEC 2013, informe 2013. Esta es un acta del Consejo de Administración de Pemex donde se autoriza el pago de reservas de pasivos laborales a otros fines fuera de la ley. Y este es el informe de un auditor externo y los voy a describir brevemente. El informe de Pemex ante la SEC de Estados Unidos da cifras concretas. A diciembre de 2013, los pasivos se constituían en 3 cifras. La deuda financiera, 841,000 millones de pesos, los beneficios empleados, entiéndase pasivos laborales, por 1.1 billones de pesos y otros 272,000 millones. Dice Pemex ante Estados Unidos que la carga de pago, como es anual, es sostenible porque es promedio 8.3% y que pareciera que es una carga sostenible, pagadera, si no fuera por el régimen fiscal que somete a la empresa y la limita en sus disponibilidades de recursos para el pago de sus distintas deudas, es decir, por el régimen fiscal de Pemex. Esa es la principal causa. ¿Y qué es lo que aprobaron ustedes ayer? Una carga fiscal para Pemex peor que la que operó en este año 2014. Segundo dato que da este informe de Pemex ante Estados Unidos, que los pasivos laborales es una estimación actuarial estimada a 100 años con criterios que se pueden modificar. Y déjenme decirles cuáles son los criterios. El total de pasivos está calculado para un periodo de 100 años. Bueno, pues ya redúzcanlo porque la están matando desde la Constitución a 5 años.
Se utilizan una serie de supuestos, dice Pemex ante la SEC. 1, la estimación del número de trabajadores futuros de la empresa. Si ya va a desaparecer, ¿cuál es el número de trabajadores futuros? Díganlo. Otro, crecimiento real de salarios, a menos que se deba a el que acaban de aprobar para los altos mandos, que es a valor de mercado y que se lo van a autoasignar, pero eso no tiene nada que ver con los trabajadores. Otro, el aumento real del costo de los servicios médicos. En otro momento hablaremos del tema. El número de beneficiarios por trabajador jubilado. ¿Cuántos pusieron? 4, 5, 6 por beneficiario, por jubilado. ¿Cuántos? El número de años que se espera que viva el trabajador. ¿Cuántos esperan que viva? 55, 60, 70. ¿Cuántos años va a vivir cada trabajador? Y una tasa de descuento para traer a valor actual el valor futuro de 100 años. Y entonces va la cifra. Los estados financieros de 2012 registraron un pasivo de 731,000 millones de pesos, 2012, diciembre. Y ahora, diciembre 2013, 1,288,000 millones de pesos, un crecimiento de 76% en un solo año. Pues ¿cómo va a crecer de 2012 al doble? Aumentaron al doble a sus trabajadores. ¿Qué hizo Peña Nieto cuando entró? Ya nomás porque salió el PAN y entró el PRI, aumentaron los pasivos laborales en un 76%. Eso es lo que informa Pemex. Pero entonces nos vamos al segundo documento. Luego volveremos a estas cifras. El segundo documento, que es el informe del auditor externo, ¿qué dice? Se lo digo al senador Penchina, que dice que no tenemos pruebas. Cuando aquí damos un número es porque tenemos cómo sustentarlo, que no les quepa la menor duda. Dice el auditor externo que no se debió a que hayan aumentado los beneficios a los trabajadores, tampoco a que haya aumentado el número de trabajadores, sino a que cambiaron las hipótesis en unos nuevos supuestos cálculos. Y nos dice cuáles son. Nos dice que el auditor externo, que este importante aumento de un año al otro se debe a nuevas estimaciones de tasas de interés. Pues ¿a cuánto las estimaron? ¿Al doble, al triple? Al aumento de precios mensuales de la gasolina por los vales de la gasolina que le dan a los trabajadores, eso sí, porque aumentaron cada mes los gasolinazos, a que se incrementó el precio de la canasta básica y eso repercute en las despensas que le dan a los trabajadores. Pero ninguno de estos factores tiene que ver con aliviar la carga financiera de Pemex. Para concluir, me referiré al tercer documento. El tercer documento habla de que a partir de que obligó la SEC a Pemex a rendirle informes a Estados Unidos, lo obligó también a generar reservas para pasivos laborales. Y entonces hay una relatoría de cuánto fue reservando y a 2013 había 4,318 millones de pesos, o en una de las actas se refiere a 4,300 millones de pesos, que solo representa el 0.4% del pasivo. ¿Y saben qué hicieron? De acuerdo al acta número 784 del Consejo de Administración de Pemex, que el Consejo de Administración de Pemex autorizó que las reservas que hubiera para el pago de pasivos laborales se fueran a gasto programable. Bueno, en síntesis, y hay mucho que decir, volveremos a ello, en síntesis es la corrupción institucionalizada, un régimen fiscal depredador, las pésimas medidas contra Pemex, contra el erario público de los pésimos gobiernos priistas y panistas,
Esa es la verdadera causa de el querer inflar la cifra de pasivos laborales, y esa cifra inventada, inflada, con criterios arbitrarios y discrecionales, la quieren pasar a la deuda pública, pero la deuda pública la paga el pueblo de México. El pueblo de México ya ha pagado demasiado por tener pésimos gobiernos de derecha, de un color y del otro. Ya no le carguen más deudas que son causa de ustedes, de las pésimas administraciones, no otra la causa. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al senador Armando Ríos Peter para hechos, y en su turno a la senadora Laida Sansores San Román. Con su permiso, señor presidente, desde hace mucho tiempo en el debate político, a mí en lo personal me ha interesado identificar cómo se construyen los planteamientos para poder tratar de ganarse no solamente los oídos del auditorio, sino tratar de que la gente crea lo que se está planteando. Esto es una práctica de hace muchos años, hace miles de años de hecho, son los sofistas. Y hoy hay dos importantes sofistas en esta discusión. Son David Penchina y el senador Roberto Gil. Y han hecho sus participaciones precisamente para construir un falso debate, para tratar de orientar en la discusión y jalar agua a su molino. Eso se vale en el debate, senador Gil. Lo que estaría mal y no se valdría es que no se desnude y que no se evidencie la intención de generar un falso debate y mandar una señal incorrecta respecto al foco de atención que tiene que tener la presente discusión. Aquí pasó el senador Penchina a leer, y qué bueno que haya leído un buen documento como es la iniciativa que presentó el PRD y la que acompañó el ingeniero Cárdenas, en el cual nosotros lo que planteamos son distintas cuestiones, no solamente la que leyó, pero en el cual tenemos una posición muy clara y que es pública respecto al pasivo laboral. Y ahorita voy a tomar algunas consideraciones sobre lo que han dicho de la reforma hacendaria. Pero cuando él viene aquí, trata de cubrir el debate respecto al pasivo laboral, en el cual, repito, nosotros estamos de acuerdo no solamente que se cubra ese pasivo laboral, sino que lo que buscan ocultar es ese chanchullo que ha sido característica de la interacción entre el PRI y el PAN, y que tenemos un importantísimo ejemplo en el Pemex Gate en su momento con Rogelio Montemayor y el Sindicato Mexicano de Petróleos Mexicanos, y que después pues se encuentra repetidas historias, el libro de Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, tiene notables ejemplos sobre cómo Pemex, la relación con el sindicato y con contratistas, estuvo envuelto en una dinámica de corrupción para hacer jugosos negocios. El tema del pasivo laboral, compañeros, hay que llevarlo ahí, a filigrana, no solamente en la danza de los millones, que yo no encuentro cómo lo quiere justificar la Secretaría de Hacienda, pero no me voy a preocupar en este momento por ese tema, sino la parte importante son los créditos laborales colectivos. Los créditos laborales colectivos son esos que recibió el sindicato de Pemex cuando utilizó ese dinero para financiar la campaña de la Bastida. ¿Por qué digo que ha sido un cochupo compartido? Porque en aquel momento, cuando estaba el tema de amigos de Fox, ustedes se condonaron como en un trueque. Te perdonamos el Pemex Gate y tú nos perdonas los amigos de Fox. Ya esa es parte de la historia oscura de una corrupción que entre ambos partidos avalaron. Pero es parte de la discusión de hoy, compañeros y compañeras. Por eso no hay que caer en el debate sofista.
No hay que caer en el tema de que sean los pasivos laborales. Defenderemos siempre en el PRD que se cumpla con los derechos de los trabajadores. Y hemos defendido en nuestra iniciativa que para darle viabilidad a Pemex en aquel momento, en un contexto no de privatización, pues que no tenga esa carga laboral. Pero la gran pregunta, senador Gil, y ojalá usted me la pueda venir a explicar, ¿qué pasa con los créditos laborales colectivos? ¿Dónde está el nuevo arreglo ahora, como lo hubo en aquel momento en torno al Pemex Gate, que hoy los tiene tan tranquilos? 1.1 billones de pesos o 1.7 billones de pesos. Ojalá nos puedan venir a decir, dentro de esa importantísima y enorme cifra, cuáles son, para qué se usaron, cuándo ocurrieron, en qué contexto se dieron esos créditos laborales colectivos. Porque ahí es donde estuvo el Pemex Gate, y hoy mi compañero Benjamín Robles ha traído pues un nuevo crédito que ocurrió en el 2012 en el contexto de una campaña electoral, y ojalá que nos pueda venir a comentar sobre el particular. Pero ahí es donde está el corazón de este debate, compañeros. Allí es donde estuvo el corazón del debate el día de ayer. Transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas, y no acuerdos en lo oscuro, donde se venga a construir un falso debate, querer distraer la atención y perder el foco de atención. Y por cierto, senador Gil, porque en este debate, sin duda alguna, me levantaré cuantas veces a defender. Usted comentó que hay 3 personas que votaron por la reforma hacendaria. Las describió, yo soy una de ellas, pero no soy parte de ese catálogo que usted ofreció. Yo vine aquí a defender una reforma hacendaria cuando ustedes querían el impuesto al valor agregado en IVA, el IVA en alimentos y medicinas. Esa era la propuesta del PAN, y a ese le andaba haciendo ojos el PRI. Y yo le pido al PRI, independientemente de que tenemos una enorme reserva para debatir y para defender el voto por el tema hacendario, que no nade de muertito, senador Yunes, usted que es presidente de la Comisión de Hacienda, porque si lo saludan en el tema hacendario, entonces también salgan a dar la cara, porque este gobierno ha salido bastante malito para gastar, y ahora, pues obviamente con la demagogia que exhibe el PAN, se quieren montar en esa situación. Entonces, con toda puntualidad, compañeros, vamos al fondo del debate. El debate es la corrupción, y el debate es el uso por parte del sindicato y varios contratistas en lo que hoy le quieren endosar como deuda pública a todos los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Armando Ríos Peter. Para ello se le concede hasta por 5 minutos el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores San Román. Presidente, compañera, compañeros, únicamente para subrayar estas aclaraciones muy puntuales que están haciendo nuestros compañeros de izquierda y que yo no sé cómo pueden negarlas tanto el señor Isaías, mi estimado compañero Yunes, hola, ¿con quién habla? Porque insisten en que los derechos de los trabajadores son intocables y que no están siendo condicionados en esta iniciativa que nos han presentado. Lean, por favor, el artículo 3, ya no los leyeron completito, pero es no querer escuchar, es no querer oír, pero es muy claro que las pensiones o las jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso serán financiadas bajo esquemas de cuentas individuales, que habrá un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, se va a reducir el número de años, van a necesitar más años para poder ser jubilados, y es también muy claro que se tiene que modificar el contrato colectivo como una condición para hacer estos pagos que ya es evidente, están falsificados, están inflados, son inventados, se los sacan de la manga, es un estercolero verdaderamente, y es lo que tiene que pagar la sociedad mexicana por los siglos de los siglos, porque si el Fobaproa con sus cerca de 800,000 millones de pesos en 20 años no hemos podido pagar un solo centavo de lo que es el capital,
solamente alcanzamos a pagar los intereses y todavía ya aumentó. ¿Qué se puede esperar con estos adeudos? Pero además es que es muy claro, y también lo comentaba la compañera Dolores Padierna, aquí está el estudio que lo presenta la Auditoría Superior de la Federación con datos que dio Petróleos Mexicanos, y donde hacen esta proyección, y por eso salen cantidades millonarias, cuánto se va a tener que pagar en pensiones, pero hacen el estudio del 2012 al 2111 por 100 años. Pues que los trabajadores de Pemex son Matusalén, ¿cuánto tiempo van a vivir? Y les cargan 5 hijos y creo que hasta 3 esposas para que les den las cuentas. Yo creo que se ha perdido la vergüenza. Y como decía Gerardo, ahora sí, Gerardo Esquivel, ahora hemos entrado en esta gran confrontación de que si matamos a la gallina de los huevos de oro, pues qué tan caro nos está saliendo el funeral. Pero yo creo que lo que más caro le sale a este país es esta corrupción, pero este solapamiento del Congreso, que tendrían que ser los primeros en estarlo denunciando. ¿A qué viene la Auditoría Superior de la Federación? A hacer investigaciones, sí, que se investigue. ¿Para qué? Una vez enterrado el muerto, entonces pensamos hacer el diagnóstico. Creo que hay que reflexionar estos puntos que lastiman mucho a la sociedad mexicana. Gracias, senadora Laida Sansores San Román. En el uso de la palabra para el senador Roberto Gil Suar, para Hechos, y el senador Isidro Pedraza. Gracias, presidente. Que quede constancia que lo invité a comer para aconsejarlo y no cometiera usted errores en el debate. Y me negó usted la comida, o por lo menos no me la aceptó. Mire usted, eso que usted llama créditos laborales colectivos, nada tiene que ver con los pasivos de jubilaciones y pensiones. Nada tiene que ver. Se trata de un mutuo suscrito entre Pemex y el sindicato que no está considerado en los pasivos de jubilaciones y de pensiones. El artículo 3º transitorio al que usted ha hecho referencia se trata y versa única y exclusivamente sobre el pasivo de jubilaciones y pensiones. Nada tiene que ver ese crédito que celebra Pemex con el sindicato, absolutamente nada, ni en estructura, ni en redacción, ni en términos jurídicos, ni en términos económicos. En segundo lugar, le recuerdo que el propio artículo 3º transitorio establece que la asunción de la actual deuda pública contingente a deuda pública directa debe estar condicionada a un análisis previo de legalidad por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En consecuencia, no hay tal circunstancia que usted indicaba de que es absolutamente la posibilidad de recoger la deuda pública contingente de manera subsidiaria en esos términos. También le quiero recordar que tal y como lo propone el PRD en su iniciativa de reforma energética, el hecho de que Pemex sea un organismo descentralizado provoca que todas sus obligaciones laborales presentes o futuras sean deuda pública contingente. Lo que estamos previendo es una solución al sistema de pensiones y jubilaciones de Pemex para que pueda sanearse financieramente y pueda competir en mejores términos frente a la nueva realidad de la reforma y sobre todo de competencia. No sé si usted, senador Ríos Peter, entienda la diferencia entre un órgano descentralizado y las relaciones que guarda el órgano descentralizado con el Estado mexicano. Es un órgano del Estado y en consecuencia las obligaciones que suscribe son obligaciones a cargo del Estado. Hoy el pasivo laboral y el pasivo en su conjunto de Pemex es deuda pública contingente porque Pemex es parte de la administración pública paraestatal. Lo que nosotros hemos propuesto en la reforma energética es convertir a Pemex en una empresa público productiva orientada a la maximización de los ingresos y a la reducción del costo, precisamente para ensanchar las utilidades. Esto es para que Pemex nos deje costar menos a los mexicanos y pueda ser una plataforma de desarrollo. Le insisto, senador Ríos Peter, mi invitación a comer para que no vuelva a ser usted otro gazapo. Gracias, senador Roberto Gil Suar. ¿Para qué asunto?
Para alusiones personales se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter y en su momento para hechos al senador Salvador López Brito y al senador Isidro Pedraza. Le agradezco enormemente la invitación, senador Gil. Mañana con mucho gusto se la acepto. Hoy desafortunadamente habrá que estar concentrados pues en los temas que son los que nos preocupan, una reforma que no obedece al interés nacional como lo hemos venido a plantear aquí. A usted le satisface mucho y a su bancada el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Dejé el documento allá. Son 2.456, si no mal recuerdo, señalamientos específicos en los últimos 5 años de la Auditoría Superior de la Federación, especialmente en el tema de petróleos mexicanos. Resultados en términos de multas, de acciones, de evidencia de que alguien ha cometido esos casos de corrupción, 0. A usted le anima mucho, a su bancada, al PRI, le animan enormemente el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Desafortunadamente la evidencia empírica demuestra que no es el instrumento para evitar las trapacerías que desafortunadamente han cometido tanto su partido como el PRI alrededor de petróleos mexicanos. Ya citaba yo el ejemplo que daba Benjamín Robles y ojalá que vuelva a citarlo. Un crédito, si no mal recuerdo, 500 millones de pesos, que ocurrió en el año 2012. Qué bueno que esté aquí el senador Gamboa. Hace rato me remití a su bancada, señor senador, para que no anden flotando de muertito en el tema de la reforma hacendaria y para que pueda haber intervenciones también de parte de ustedes. Pero perdón, lo acabo de ver. Entonces, senador Gil. No sé si. Sí, a ver, sí, sonido en el escaño. ¿Me permite, por favor, senador? Sonido en el escaño del senador Roberto Gil. ¿Para qué asunto? Si me acepta una pregunta, el orador. Para una pregunta, ¿acepta, senador? Le propongo, además de aceptarle la comida el día de mañana, que le acepto la pregunta una vez que yo termine mi participación. Continúa con su intervención. Al final. Entonces, compañeros, la pregunta sobre la cual hay que enfocar el debate es sobre estos créditos al Sindicato Mexicano del Petróleo. Es ahí donde está el corazón, es ahí donde se está tratando de englobar una discusión que desafortunadamente, insisto, con mucha capacidad en la participación del senador Penchina, pues fue llevando la discusión como si el PRD estuviera en contra de apoyar el pasivo laboral o incluso le doy el argumento, ya que votaron un cambio constitucional, ya que la reforma ya tiene un contexto totalmente distinto al de nuestra participación en aquel momento, yo se lo condono. Si hoy queremos tener una mediana competencia en Pemex, pues hay que garantizar, no solamente quitarle la enorme carga fiscal, sino ver de manera muy puntual cuál es el contexto de los trabajadores y la competitividad y la productividad que queremos tener ahí. Que ojo, no es correr gente, o no es la respuesta fácil, que es la que a mí me tocó escuchar. Pues como tiene muchos trabajadores, vamos a correr gente de la CFE y vamos a correr gente de Pemex. ¿Qué es lo que ustedes no vienen a decir aquí? Ustedes vienen a hablar del pasivo laboral, pero cuando hablan de la renegociación del contrato colectivo, ¿para qué nos hacemos? Usted es abogado, ¿para qué nos hacemos? Pues hay un principio económico, menos trabajadores, mayor competitividad, como a mí me ha tocado escucharlo en las voces de varios de ustedes, mayor productividad. Ese es el corazón del debate. Entonces yo los invito a que hagamos un análisis. Usted plantea, la Auditoría Superior de la Federación es el gran instrumento que vamos a tener para garantizar, esta vez, por fin de cuentas, que haya transparencia en petróleos mexicanos. La evidencia empírica demuestra, por lo pronto, con los datos que yo tengo, que no ha sido contundente. Y ahí está oceanografía, o los ejemplos que queramos encontrar, no ha sido el instrumento. Segundo, si no están en esa parte laboral, le voy a cambiar la pregunta para que me la responda en términos jurídicos. Entonces, ¿los créditos dónde están? ¿Bajo qué amparo? Dentro de todo el formato de ley están. ¿Bajo qué amparo? Lo llevo a la pregunta porque usted sé que le gusta la inspección jurídica. ¿Bajo qué amparo se dan esos créditos? El crédito del Pemexgate famoso, ¿bajo qué amparo se dio? ¿En qué contexto fue? Ustedes se metieron a revisar. El planteamiento que hace el senador Gil, ¿en dónde están? Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que ustedes tienen identificados
para que se paguen esos créditos? Se lo pregunto más fácil. ¿Dónde lo tiene identificado, senador Gil? Porque ahí, compañeros y compañeras, es donde está el fondo de este debate. Percibimos en el grupo parlamentario del PRD que alrededor del debate de los pasivos laborales quieren esconder este tipo de negociaciones que han hecho que en la política mexicana Pemex se convierta en un financiador de campañas, que Pemex se convierta en un financiador de empresas y de riquezas privadas. Estoy a sus órdenes, senador Gil, para la pregunta que usted quiera hacerme. Gracias, senador Armando Ríos-Peter. Se le concede el uso de la palabra al senador Roberto Gil para formular una pregunta. Gracias, presidente, y le agradezco de antemano al senador Ríos-Peter aceptar mi pregunta.